Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por derramar tu amor sobre nosotros el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu evangelio, Señor, y de llamar a todas las personas a que vivan contigo en tu reino celestial. Que sigamos adelante en esta empresa que nos has puesto, Señor, en este ministerio al que hemos sido llamados, para poder llevar a ti a muchísimas personas, Señor, que te reconozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que siempre estemos trabajando para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí. Les damos gracias por ver estos videos. Gracias por apoyarnos con sus likes, con sus comentarios y sobre todo compartiéndolos, porque esto es para la gloria del reino de Dios. Entre más seamos, cuando ya se haya compartido el evangelio hasta el fin del mundo, vendrá nuestro precioso Señor a instaurar su reino milenial. Pero bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21, y el Señor dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que hemos aceptado a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador audiblemente, recibimos la gracia de la salvación y nos comprometemos a proclamar el Evangelio a nuestro prójimo, convirtiéndose esta conducta en nuestra paz para trabajar en acercar a los que nos rodean, a conocer a Dios y que sean miembros de su familia, porque ahora la palabra que sale de nuestra boca participa con poder cuando anunciamos las nuevas de salvación, llevándonos en fe a lo que escrito está, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo el día de hoy. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios que lo mantiene bien fuerte el rayito, ya avanzado en edad, pero siempre al servicio del Señor. Vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo número 8 del segundo libro de Samuel, y escrito está: David extiende sus dominios. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg, ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Tai a Joram su hijo al rey David para saludarlo pacíficamente y para bendecirlo, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadod, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9 del libro de segundo de Samuel. El Señor dice así: Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10, del libro segundo de Samuel, escrito está, derrota de amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anum su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anum, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que los vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelvan. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. David y Betsabé. No, creo que aquí no debe de ser así. ¿Ah, sí? No.
Me van a disculpar ustedes, pero aquí en el subtítulo debería de decir capítulo 11, no capítulo 10. Y sí está bien los versículos, tiene 27 versículos, pero es el capítulo 11. Hay un error mío que no me fijé al elaborar las láminas, pero les aviso, este es el capítulo 11 del libro segundo de Samuel y escrito está, David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta del rey, ay, perdón, con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, hijo, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió a David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, pongan Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Ay. Ay. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No saben lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder. Ay, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheos tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David ha hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Híjole, dos aspectos diametralmente opuestos de David. En el primero, cumpliendo la promesa que le hizo a su amigo Jonatán acerca de que iba a respetar a sus hijos, y lo estamos viendo con Mefiboset, un pobre lisiado de las dos piernas que cojeaba obviamente, y hizo misericordia con él y lo puso en su mesa, lo alimentaba, le daba de beber, estaba con él a la mesa, y además le dio toda la heredad que había dejado Saúl y Jonatán
a este Mefiboset, ya no había más hermanos, y David se mostró compasivo, cumplió la promesa que le hizo a Jonatán y mantuvo a Mefiboset. Vamos a ver después un suceso que se sucedió con ellos dos, pero más adelantito lo vamos a leer. Y el otro suceso, híjole, que Dios me perdone, y David seguramente me va a recibir a espadazo limpio cuando llegue allá, pero qué traición tan vil. Cada vez que leo este capítulo 11, me duele mucho el corazón. Urías Eteo era un guerrerazo. De hecho, vamos a leer más adelante que era de los 30 de David, 30 hombres valientes, 30 hombres bien loquitos, por cierto, pero era persona de confianza de David, era un guerrerazo, era un soldado hecho a toda prueba, pero la lealtad de Urías Eteo era inquebrantable, era increíble, porque cuando David lo mandó a dormir a su casa, Urías Eteo le juró por él y por su alma, o sea, le juró por David y por el alma de David, que él no podía estar tranquilo sabiendo que todos sus compañeros estaban en la guerra. Qué muestra de lealtad tan grande, qué valentía la de Urías Eteo. Y David acostándose con su mujer y además teniendo un hijo. ¿Qué hizo David? En vez de confesar su pecado, en vez de premiar a Urías Eteo, lo que hizo David fue mandarlo a lo más duro de la guerra para que fuera asesinado Urías Eteo, y fue lo que pasó. Es una traición tan vil. Sí, David, como lo vamos a leer más adelante, se arrepintió, tuvo su disciplina, tuvo su castigo David, pero realmente fue algo de verdad abominable. De hecho, el último versículo del capítulo 11 dice que no fue nada agradable a los ojos de Dios esta traición que había hecho David. Aún así, David siempre pedía el consejo del Señor. Vamos a leer también más adelante cómo le fue como en feria cuando decidió hacer las cosas por él mismo, en vez de consultarle al Señor. Pero son aspectos diametralmente opuestos de David. En uno el David misericordioso, cumplidor de juramentos, y en otro el David cruel, engañador, que mandó asesinar a uno de sus valientes guerreros por una mujer. ¿Y saben cuál es el colmo? Que Mateo dice que fue aquella mujer que fue esposa de Urías Eteo. Ni siquiera se atrevió a poner el nombre de ella en el, ¿cómo se llama? En su evangelio. Y sin embargo, Betsabé se convirtió en genealogía de Jesucristo. Qué intrincado, qué horrible capítulo. A mí me pesa demasiado esta traición, porque la traición duele, y duele mucho. Nosotros, bueno, cada uno de nosotros, cuando ha sido traicionado y por personas que aman, nos cuesta muchísimo trabajo sobreponernos a esa traición. Imagínense que Urías Eteo hubiera sobrevivido, no, es muy horrible. Pero bueno, vamos a leer el capítulo número 3 de la primera carta de Pedro, y el Señor dice así: deberes conyugales. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Wow! Acabamos de leer. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Bueno, empieza con deberes conyugales, pero ese es un tema que una mujer debería tratar con otra mujer. Esa es una clase de mujeres, de hecho. Después viene el amor fraternal entre compañeros. Ese sí nos correspondería explicarlo a nosotros, los varones. Pero siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo creo que este es el versículo de la Biblia que más recito, el versículo de la Biblia que más me gusta, lo digo personalmente. De hecho, lo traigo en calcomanía, así atrás en la moto en la que viajamos. La de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué? Estas cartas de Pedro fueron escritas en un tiempo de persecución a los cristianos, en un tiempo en que ya les estaban culpando de todo, en el que ya había una cruel persecución en contra de ellos. Y Pedro, que nos está enseñando a vivir en santidad, que nos está enseñando a vivir en servidumbre, dice que cuando seamos perseguidos, que no tengamos miedo, que hagamos las cosas con amor, con amabilidad. Pero hay una cosa muy importante que Pedro nos enseña en el versículo 15. Dice, sino santificar al Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa eso? En estos tiempos, también no tan grave como la fue en el tiempo de la iglesia primitiva, pero estamos sufriendo persecución en redes, en las calles, en las iglesias. Ya el cristiano es mal visto, el cristiano es visto como un retrógrada, el cristiano es visto como un persona sin cerebro, a pesar de que hay cristianos que fácilmente le dan la vuelta en la ciencia a muchas personas o en conocimientos, ¿no? No, estamos siendo ridiculizados como aleluyas, o sea, nos ponen un montón de apodos. Pero eso no es lo doloroso es ver que hay cristianos que no saben explicar su fe. Generalmente esos cristianos son cristianos denominacionales, o sea, son cristianos de nombre, porque nunca se preocupan por leer la palabra de Dios. Y hay cristianos que ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. En la misma iglesia cristiana no saben por qué bailan, no saben por qué brincan, no saben por qué hablan una jeringonza incomprensible. No lo saben, ¿por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo entonces vamos a poder presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, siempre vamos a estar sujetos a que nos metan dudas en la cabeza, que nos metan dudas en la mente, a andar siguiendo doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios, a creerle a hombres que solamente buscan un beneficio económico personal, a creerle a hombres que quieren robarle la gloria a Cristo. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en nuestra mente y en nuestro corazón al no leer la palabra de Dios. He ahí la finalidad de que seamos tan insistentes en leer la palabra de Dios. De hecho, cuando el pastor Víctor y yo damos clases,
por lo menos les dejamos de viernes a viernes que lean un capítulo completo de la palabra de Dios. A mí mis autoridades me obligaron a leer por lo menos 4 libros de la palabra de Dios en una semana, que con gusto los hacía, hasta les entregaba 6 o 7 libros. A mí me encantaba que me dejaran esa tarea. Pero ¿cuántos de nosotros somos flojos? Y esa es una pregunta que nos debemos de hacer cada uno. A veces ni siquiera sabemos dónde dejamos la Biblia, cuando la Biblia debería de estar presente en cualquier rincón de nuestra casa, y no como adorno, sino para agarrarla en nuestras manos y encontrar el consejo que estamos buscando, encontrar la dirección que estamos buscando, encontrar la palabra de Dios, la profecía, aquello que queremos, la voluntad de Dios, aquello que queremos conocer de Dios. En cada rincón de nuestra casa debería de estar la palabra de Dios. Y a veces nos conformamos con traerla en la computadora, en el celular, en la tablet, pero ni así la leemos. Nos da vergüenza sacarla en el metro, nos da vergüenza sacarla en el trabajo, nos da vergüenza tenerla a la mano, en mi mochila, en mi portafolio. Lo primero que he hecho antes de echar cuestiones de mi trabajo es la Biblia. Yo no puedo salir sin mi espada en la mano. La espada de la armadura es la palabra de Dios, y ahí ando como desesperado. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Mañana me toca clases, la Biblia de letra grande. ¿Dónde está mi Biblia del camino? Y ahí ando. Nunca, pero nunca deberíamos de salir sin la palabra de Dios. Y cada vez que nos preguntan algo, bueno, déjame buscártelo aquí. Luego el pastor Víctor me dice, oye, ¿dónde está este versículo? Espérame, ahorita lo busco. Y ahí estoy leyendo la palabra hasta que encontramos el versículo que estamos utilizando. Pero solamente de esa manera podemos presentar defensa de nuestra fe. Cuando nosotros no sabemos ni encontrar un libro en la palabra de Dios, cuando nosotros no sabemos ni cómo está estructurada, cuando nosotros no sabemos ni de qué se trata esto, por eso caemos presas de falsas doctrinas. Lo único malo es que aunque tengamos buenas intenciones en el corazón, las doctrinas de demonios nos van a llevar al infierno junto con la persona que nos las está enseñando. Por eso siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, nunca le hagan caso a ese animal que está en su pantalla, a ese hombre que está en un templete, a esa persona que les predique. Al que hay que hacerle caso es a Dios por medio de la lectura de su palabra. Hay que hacerle caso al Señor siempre leyendo su palabra. Que si el pastor me dijo que esto es voluntad de Dios, ok, lo voy a ir a investigar a la palabra. Que si el pastor me dijo que la revelación ya está toda en la palabra de Dios, voy a ver en su palabra. Que si el pastor me dijo cómo debo de vestir en la iglesia, voy a ver en su palabra. Que si el pastor me dice cómo debo de comportarme en la sociedad, en la familia y en la iglesia, está en su palabra. Es un manual de vida que necesitamos, no solo para defender la esperanza que hay en nosotros, sino para vivir la vida agradable que Dios le gusta que vivamos. No hay más, tenemos que hacerlo. Pero si seguimos de flojotes, nunca vamos a tener el perdón que necesitamos, no vamos a predicar correctamente el evangelio, no vamos a llevar a las personas a los pies de Cristo. Ok, y ahora, como colofón, ¿sí hay tiempo? ¿Dónde está el...? Sí hay tiempo. Bueno, leemos aquí en la última parte de Pedro, en el versículo, déjenme ver dónde está, déjenme encontrarlo, y debe de estar aquí, el versículo 19 y el versículo 20. Esos versículos son de los como más intrigantes, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son versículos que han usado como pretexto algunos para crear doctrinas antibíblicas, como por ejemplo el purgatorio. Es totalmente antibíblico. Y por el otro lado, el de la salvación universal. Ahorita vamos a explicar por qué. Hay dos interpretaciones de estos dos versículos que son comúnmente aceptadas. La primera dice que Cristo fue al Hades en espíritu entre su muerte y su resurrección, y que ahí proclamó el triunfo de su poderosa obra en la cruz. No hay ¿cómo se llama? De que fue a salvar a los que estaban ahí, no. Fue a proclamar su triunfo a los espíritus inmundos. Ese engaño que habían sufrido de que Cristo había muerto es una mentira, porque Jesucristo fue a decirles,
aquí estoy y aquí les gané. En la cruz yo gané cuando ustedes pensaron que había perdido. Y hay un desacuerdo entre los estudiosos bíblicos acerca de quiénes son los espíritus encarcelados. Si eran creyentes, incrédulos o que eran de los dos. Ajá, pero el acuerdo general, o sea, aquí no hay de que si eran creyentes, incrédulos o de las dos partes. El acuerdo general es que el Señor Jesús no fue a predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto involucraría una doctrina de una segunda oportunidad que no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Aquellos que sostienen este punto de vista citan el pasaje de Efesios 4:9 donde se describe al Señor que está descendiendo a las partes más bajas de la tierra y citan este pasaje como una prueba adicional de que fue al Hades en su estado incorpóreo y proclamó su victoria en el Calvario. También están las palabras del credo de los apóstoles que dice que descendió a los infiernos. Ajá, y la segunda interpretación es que Pedro está describiendo lo que sucedió en los días de Noé. Fue el Espíritu de Cristo quien predicó por medio de Noé a la generación incrédula anterior al diluvio. Ellos no eran espíritus fuera del cuerpo en ese entonces, sino que eran hombres y mujeres vivos que rechazaron las advertencias de Noé y que quedaron destruidos por el diluvio, convirtiéndolos ahora en espíritus encarcelados en el Hades. Y este segundo punto de vista es el que mejor se ajusta al contexto y es el que tiene menos dificultades. ¿Por qué? En el cual dice el versículo en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ajá, esta palabra de cual se refiere evidentemente al antecedente espíritu o espíritu del versículo 18. Esto lo comprendemos como refiriéndose al Espíritu Santo. Ajá, cuando leímos el capítulo 1, versículo 11 de esta primera carta de Pedro, el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, es descrito como hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, Dios habla de su Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, como llegando al final de la paciencia con los que estuvieron antes del diluvio. Fue y predicó, como ya hemos mencionado, fue Cristo, acá está, fue Cristo quien predicó, pero lo hizo a través de Noé. Cuando leamos la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 5, dice que Noé es descrito como el predicador de la justicia. Es la misma palabra raíz que se emplea acerca de la predicación de Jesucristo. Dice, a los espíritus ahora encarcelados. Estos espíritus son las gentes a las que Noé predicó, hombres y mujeres que vivían y que oyeron la advertencia de un inminente diluvio y la promesa de salvación en el arca. Pero ellos rechazaron el mensaje y quedaron ahogados en el diluvio y ahora son espíritus encarcelados fuera de sus cuerpos, esperando el juicio final. Así que la interpretación de este versículo la podemos complementar cuando dice, en el cual, o sea, el Espíritu Santo también fue, Cristo fue, y predicó por medio de Noé a los espíritus ahora encarcelados en el Hades. Pero, ¿qué derecho podríamos tener a suponer que los espíritus encarcelados eran los hombres y mujeres que vivieron en los tiempos de Noé? Obviamente la respuesta se encuentra en la misma palabra de Dios y es en el versículo 20. Los espíritus encarcelados son identificados de forma inequívoca. ¿Quiénes son? Los que eran en otro tiempo desobedientes. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se estaba preparando el arca. ¿Cuál fue el resultado? Que pocas personas, solamente 8, fueran salvadas a través del agua. Ajá. ¿Cómo? Dice, los cristianos a los cuales les estaba escribiendo Pedro estaban sufriendo una persecución y perdían su vida y el testimonio. Y probablemente se estaban preguntando por qué, si la fe cristiana era la correcta, y esta pregunta, pongan mucha atención, dice, ¿por qué, si la fe cristiana era la correcta, por qué habían de estar sufriendo en lugar de reinar?
Si el cristianismo es la verdadera fe, ¿por qué hay tan pocos cristianos? Ok. Para responder a la primera pregunta, Pedro señala al Señor Jesús que padeció por causa de la justicia hasta el extremo de ser muerto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó en el cielo. El camino a la gloria pasa a través del valle del sufrimiento. Y luego Pedro se refiere a Noé diciendo que durante 120 años él advirtió de que Dios destruiría el mundo. El agradecimiento que le dieron a Noé fue recibido con burlas y rechazo, pero Dios lo vindicó, salvando a Noé y a toda su familia en medio del diluvio. Y luego se presenta este problema. Si estamos en lo cierto, ¿por qué somos tan pocos? Pedro también nos responde. Hubo un momento en la historia cuando solo 8 personas en el mundo estuvieron en lo cierto y todo el resto en el error. De esta manera, en la historia del mundo, la mayoría no ha tenido la razón. Los verdaderos creyentes son generalmente un pequeño remanente. De este modo, la fe no debe de vacilar, aunque seamos muy pocos. Si solamente había 8 en el tiempo de Noé, en la actualidad hay millones. Cuando leemos el versículo 20 dice que pocas personas, es decir 8, fueron salvadas a través del agua. Esto no significa que fueran salvadas mediante el agua, fueron salvadas a través del agua. El agua no fue la salvación de esas personas, sino el juicio a través del cual Dios los llevó sanos y salvos, a través del agua. Ajá, dice, ¿qué quiere decir esto? El bautismo no es un medio de salvación. El bautismo es un reconocimiento de que le pertenecemos a Cristo. Ajá. El bautismo, ¿cómo se llama? Si solamente es una manifestación de que le pertenecemos a Dios, es en obediencia a Él que nos bautizamos. Y ya lo explicamos hace unos cuantos videos, en donde lo único que salva es la gracia de Dios derramada sobre nosotros y que nosotros respondemos con fe a ese llamado. De hecho, por eso el bautismo católico de los infantes no es válido, porque primero tenemos que creer para después ser bautizados. Ahí está la razón de por qué nos debemos de bautizar cuando ya nos identificamos plenamente con Jesucristo. El bautismo no es condición para salvación. El bautismo es proclamarle al mundo que yo le pertenezco a Cristo. No podemos bautizarnos sin creer. Por eso la palabra dice, ayer les decía que más o menos en 150 versículos dice que la salvación solamente es por gracia. El bautismo solamente es una representación externa de que le pertenecemos a Jesucristo cuando nosotros ya creemos. No podemos bautizarnos y después creer, porque entonces sería por obras nuestras. La condición es primero creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y después viene en obediencia bautizarnos cada uno de nosotros. Creo que ya me extendí demasiado. Sí, bueno, sí, pronto vamos a tocar estos temas a detalles, porque ya me están urgiendo todas mis autoridades acerca de qué estoy haciendo y cómo. Si fuera tan fácil, pero bueno, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, te doy gracias porque tu palabra nos responde nuestras dudas y nuestras inquietudes. Te agradecemos porque sabemos que tú eres el que nos da la sabiduría de lo alto para comprender todos aquellos mensajes que tenemos que recibir cada día, porque solamente mediante la lectura de tu palabra podemos presentar una defensa adecuada de la esperanza que hay en nosotros, llenándote de orgullo, Señor, al saber que tienes hijos estudiosos, que tienes hijos discípulos de Cristo, y que sabemos que ni la persecución, ni tribulaciones, ni problemas, ni nada nos podrá separar de tu amor que es en nosotros. Gracias, Señor, porque estamos en tiempo de leer tu palabra con relativa tranquilidad, pero no quedamos solamente con leerla, sino que la tenemos que predicar al mundo.
no importándonos las burlas, la persecución o los problemas en los que nos metamos, tu palabra tiene que ser predicada a las naciones. Danos esa fuerza y esa seguridad, Señor, para seguir adelante y poder comunicar este evangelio del reino a todas las personas que se han sido elegidas, a todas las personas que han sido llamadas. Te alabamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.